Un saludo familia, es un placer para mí estar de nuevo con todos vosotros. En esta ocasión para informaros que durante este tiempo de cuarentena hemos estado emitiendo una serie de devocionales impartidos por diferentes personas de las diferentes congregaciones a nivel Salén, pero hoy cerramos este ciclo de devocionales y queremos hacerlo de una manera muy especial. Queremos hacerlo dándoos una herramienta para que vosotros mismos seáis los protagonistas de vuestro devocional. Queremos daros una herramienta para que podáis realizar un devocional por vosotros mismos. En esta ocasión os vamos a compartir acerca de un método devocional, el método devocional con preguntas. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, pues simplemente tiene que ver con escoger un pasaje de la Escritura, a ser posible uno no demasiado largo. No sería muy adecuado el que escogierais un capítulo de algún libro para hacer este devocional, sino más bien un fragmento más corto, más pequeño. Y una vez que lo leéis varias veces, de manera que hayáis podido integrar bien todos los datos que aparecen en esos versículos, lo que se trata ahora es de hacer 5 preguntas sencillas para encontrar verdades universales, verdades que pudierais aplicar en un tiempo como este que os ha tocado vivir en el siglo XXI. ¿Cuáles serían esas 5 preguntas que podríais realizar? Vamos a mencionarlas. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué motivo para alabar a Dios encuentro en estos versículos? La segunda sería, ¿puedo apropiarme de alguna promesa que detecte en estos versículos que estoy leyendo? La tercera pregunta sería, ¿hay algún pecado que deba confesar? Siempre es bueno cuando estudiamos la Biblia dejarnos confrontar por ella. Vamos con la siguiente pregunta, ¿hay algún mandamiento que deba obedecer? Todo buen estudio de la Biblia tiene que concretarse en una acción y necesitamos descubrir algunos pasos prácticos que podríamos hacer para llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Y de eso se trata esa pregunta. Vamos con la última pregunta, la quinta. ¿Por qué puedo pedir e interceder? Es interesante que después de un estudio, las conclusiones a las que he llegado me sirvan como base para la oración. Lo primero que debo hacer es pedir por mí, pedir por circunstancias que yo haya detectado y de las que tenga yo necesidad, pero también es importante utilizar el devocional para poder ser un instrumento de bendición para otros, y es ahí donde entra la intercesión. Yo medio por el bienestar de otras personas, y a lo mejor mientras yo he estado respondiendo a estas preguntas sencillas, el nombre de alguna persona ha venido a mi mente y ese es un buen momento para poder clamar a Dios por esa persona. Entonces, ese es un poco el sistema de este devocional, pero si os parece, vamos a practicarlo para que veáis cómo funcionaría. Y para ello me gustaría que me acompañarais a un pasaje muy conocido, está en Miqueas, capítulo 6, versículos del 3 al 8, y dice así: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, ese sería el primer paso, la lectura del pasaje que estoy analizando. Sería conveniente volverlo a leer hasta 2 y 3 ocasiones más para tener bien interiorizado este pasaje, y a continuación es que daríamos lugar a hacer las 5 preguntas sencillas que hemos estado comentando al inicio. La primera pregunta sería: ¿hay algún motivo para alabar a Dios aquí? Y yo encuentro varios motivos interesantes en este pasaje, sobre todo en la
parte inicial del pasaje. Se menciona que Dios hizo subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre a Israel, y que los redimió, los compró por precio. Y este es un pasaje que a mí me invita a pensar, a alabar a Dios por haberme sacado a mí también de Egipto, de la tierra de servidumbre, cuando estaba al servicio de mis pasiones desordenadas, al servicio de Satanás, y cómo Dios, por medio de Jesucristo, que murió en la cruz por mí, por medio de su sangre, me redime, me compra y me hace posesión suya, y yo le alabo a Dios por eso. Pero también dice el versículo que hemos leído que Dios envió delante del pueblo a personas como Moisés, como Aarón, como a María, y yo también aquí me paro y alabo a Dios por poner en mi vida personas que me han estado guiando por el buen camino a lo largo de los años. Pienso en gente como mis padres, amigos muy íntimos, muy cercanos, líderes que he tenido o que tengo en estos momentos. Pienso en mi mujer, pienso en mis hijos, personas, todas ellas que me enseñan, que me guían y me inspiran a buscar lo recto, lo justo delante de Dios. Hay una razón más para alabar a Dios que encuentro aquí, y tiene que ver con que Dios les recuerda que cuando Israel deambulaba por el desierto llegó al territorio de Moab, y el rey de Moab, Balac, se vio intimidado por el número de personas que formaban parte del pueblo de Israel y contrató a un adivino llamado Balaam para que maldijera a Israel. ¿Conocéis la historia, muchos de vosotros? Balaam intentó hasta en 3 ocasiones maldecir a Israel, pero no pudo. ¿No pudo por qué? Porque Dios se lo impidió. Dios impidió que Israel fuera maldecida por este hombre, y sin embargo lo único que pudo hacer Balaam es bendecir en 3 ocasiones a Israel. Y esto a mí me recuerda cómo Dios nos protege de cualquier daño que quiera ocasionarnos cualquiera de nuestros enemigos, cualquiera que se erija como contrincante nuestro, adversario nuestro, y por eso alabo a Dios, porque Él nos protege de que seamos dañados por nuestros enemigos. Ahí responderíamos a la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Hay alguna promesa de la que yo pueda apropiarme en estos versículos que hemos leído? Por supuesto que sí. En la parte final, en el versículo 8 de este pasaje, de Miqueas 6, Dios nos dice que Él nos ha declarado ya lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Por lo tanto, para mí esa es una promesa. Todo lo que Dios me ha declarado, todo lo que Dios me ha dejado revelado en su palabra es algo bueno para mí, y Dios me ha dado directrices absolutamente claras para que yo sepa cómo debo conducirme en cada una de las encrucijadas de mi vida. Así que me aferro a esa promesa. Todo lo que Dios me pide está revelado en su palabra, y todo lo que Dios me pide es bueno. Me aferro a esa promesa. Tercera pregunta. ¿Hay algún pecado que deba confesar? Bueno, siempre, como digo, cuando leemos la Biblia tenemos que dejarnos tratar por ella. La Biblia es como un espejo que nos ayuda a ver cuáles son las manchas que hay en nuestro alma para poder emprender acciones que nos permitan, pues eso, cambiar la situación en la que nos encontramos. Yo veo aquí, en los versículos 6 y 7, algunas cosas que me pueden llegar a confrontar a mi propia vida. El profeta Miqueas está diciendo al pueblo de Israel que ellos están pecando por vivir un cristianismo o una fe basada en el cumplimiento de acciones externas, pero su corazón en realidad está lejos de Dios. Ellos son capaces de hacer muchas cosas externas, muchos rituales, muchos sacrificios. Están dispuestos a sacrificar un montón de becerros, están dispuestos a traer un montón de litros de aceite, están dispuestos incluso a sacrificar a sus propios hijos, a sus primogénitos, pero no están dispuestos a doblegar su corazón ante Dios. Y esa es una forma de vivir nuestra fe muy contraproducente, muy perjudicial, pero es una forma de vivir nuestra fe muy habitual. En ocasiones seguimos una serie de rituales, como nos levantamos por la mañana, hacemos una oración, leemos un poco la Biblia, venimos a la iglesia, compartimos con algunos hermanos, usamos un lenguaje lleno de jerga evangélica, pero nuestro corazón realmente no está interesado en las cosas de Dios, no está interesado en Dios. Y eso es algo que a lo mejor podríamos confesar mirando este pasaje. Vamos con la cuarta pregunta, la de si hay algún mandamiento que debamos obedecer. Y yo encuentro aquí 3 acciones claras
para poderlas poner en práctica en este devocional de hoy. Dice el versículo 8, ¿qué pide Jehová de ti? Pues que hagas justicia, que ames la misericordia, que te humilles ante tu Dios. Hacer justicia tiene que ver, pues, con tratar a todas las personas por igual, no hacer acepción de personas por cuestiones de clase social, de capacidad intelectual, de raza. Es importante vivir una vida en la que amamos a nuestros prójimos independientemente de cómo sean, independientemente de lo diferentes que sean a nosotros. Luego dice que tenemos que amar la misericordia. Y esto tiene que ver con ser capaces de perdonar a los que nos ofenden, ser capaces de no acumular nuestro enojo, nuestra ira, nuestra amargura, no dar lugar al rencor, sino todo lo contrario. Buscar ser proactivos a la hora de cancelar las deudas que los demás han generado hacia nosotros. Por lo tanto, necesitamos estar dispuestos a perdonar y eso es lo que nos pide este pasaje en el que estamos meditando. Y hay una tercera cosa, nos dice que también nos pide Dios que nos humillemos ante Él. Y eso tiene que ver con ser capaces de hacer lo que Dios nos pide. Cuando somos conscientes de que Dios nos está pidiendo algo, nosotros tenemos que ser capaces de no resistirnos, de no negociar con Él sus directrices, sino simplemente abrazarlas y abandonarnos a las directrices que Él nos está marcando. Por último, la pregunta relacionada con la oración. ¿Hay algo por lo que puedo pedir o interceder? Pues yo, a nivel personal, pediría para que Dios no me permita vivir un estilo de vida cristiana superficial, que mi fe no sea una fe de puertas para afuera, una fe que solamente se vive cuando hay personas mirando, sino una fe congruente, una fe íntegra, una fe que vive con sinceridad delante de Dios, tanto en lo público como en lo privado. Le pediría a Dios que me ayude a huir de la religiosidad, a huir de los ritos y a ser un cristiano auténtico. También, pues, podría interceder por algunas personas que vienen a mi mente y que observo que están viviendo una vida religiosa, una vida que le confiesa de labios, pero con el corazón están lejos. Y de ese modo tendríamos nuestro devocional para el día de hoy y este mismo procedimiento, estos mismos principios que hemos aplicado aquí juntos, pues los podríais utilizar cada día. Ya os digo, de esta manera tan sencilla podríais encontrar bastante chicha, bastante carne para vuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, espero que esta herramienta os sea útil y os sugiero que a partir de mañana podáis comenzar a usar este método devocional con preguntas con un libro muy práctico y muy sencillo, el libro de Santiago. ¿Qué os parece si a partir de mañana escogéis cada día una serie de versículos de este libro y comenzáis a aplicarle estas preguntas e intentáis hacer devocionales por vosotros mismos? ¿Qué os parece? Bueno, pues espero que sea de bendición esto y, como digo, aquí concluimos una etapa de devocionales emitidos por vídeo y esperamos pues reanudar pronto nuestras actividades y nuestras acciones que contribuyan a traer un crecimiento mayor a nuestras vidas. Os mando un saludo muy grande, Dios os bendiga.